Además del maltrato físico y verbal, muchas mujeres a diario son sometidas a otros tipos de violencias que afectan tanto e igual, pero que son más sutiles y disimuladas, por lo tanto, menos visibles. Estamos organizando este panel en conmemoración de un día muy importante que es el 25 de noviembre, que es este Día Internacional contra la Eliminación, o más bien de la eliminación contra la violencia de las mujeres. Una fecha muy significativa que nos recuerda los pendientes que tenemos. Hoy en la mañana se daba a conocer en los medios de comunicación el informe de la Comisión de Género de la CEPAL, que nos decía que de las 12 mujeres que pierden la vida en una causa violenta en la región, 7 de esas mujeres esa violencia contra la mujer sucede en nuestro país. Ahí el tamaño de los retos que tenemos como país que enfrentar. Y por eso la importancia de que las universidades podamos establecer este tipo de foros que invitan a la reflexión, pero sobre todo a señalar puntualmente estos retos y estos deberes que tenemos como sociedad. Agradecerles a los medios de comunicación que están acá con nosotros esta mañana. Es un panel orientado principalmente a ustedes para que ustedes puedan ayudarnos a retransmitir estos mensajes, a llevarlos, y cumplimos una de las funciones que tenemos como universidades, que es la extensión. Ese conocimiento que se genera, esa reflexión, ese diálogo, la única manera que tenemos de compartirlo con la sociedad es a través de ustedes, y agradecerles la labor que hacen esta mañana y todos los días, y sobre todo ustedes que son una fuente que trabaja en señalar estos temas importantes. También darle la bienvenida a estudiantes de otras universidades. Tenemos por acá estudiantes de la Universidad de Insurgentes. Bienvenidos, esta es su casa, y al final todos como universidades tenemos que trabajar en estos temas. Pues bien, esta mañana están con nosotros, Lorena nos va a presentar más a detalle, pero rápidamente les comento, está la maestra Diana Jiménez, que nos hablará de un enfoque psicológico. Está el doctor Felipe Gaitán, que nos hablará desde el enfoque psicológico, la doctora Diana desde la parte psicológica y Felipe desde la parte sociológica. La parte del doctor Carlos Alberto Jiménez, del tema de la violencia económica, la doctora Claudia Benassini, una violencia mediática, la doctora Patricia Villanueva, desde la violencia obstétrica, y el maestro Héctor Segovia, que nos hablará desde el enfoque penal de toda esta situación. Pues bueno, yo les quiero presentar rápidamente, ya muchos la conocemos o la hemos leído, a Lorena Rivera Juárez. Ella es periodista con más de 18 años de trayectoria en medios impresos y electrónicos. Es maestra en planeación y políticas metropolitanas por la Universidad Autónoma Metropolitana. Se desempeña desde el 2009 como coordinadora general de opinión del Excelsior. Y bueno, ella está esta mañana acompañándonos para poder moderar y guiarnos esta reflexión. Lorena, muchísimas gracias, bienvenida y bienvenidos a todos. Muchas gracias, muy buenos días a todos, buenos días a los panelistas. Y bueno, vamos a empezar con esta cuestión. Naciones Unidas define a la violencia contra la mujer como todo acto de violencia de género que resulte o pueda tener como resultado un daño físico, sexual o psicológico de la mujer, inclusive las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, tanto si se produce en la vida pública como en la vida privada. Y bueno, entonces esto quiere decir que la violencia contra la mujer no solo son golpes o la muerte, puede ser otro tipo de violencia. Y para eso justamente también tenemos aquí, como ya lo habían comentado Mijail, a la maestra Diana Jiménez, que nos va a hablar sobre esta cuestión psicológica. Ella tiene la especialidad en clínica psicoanalítica y es licenciada en psicología por la UAM, catedrática de la Universidad La Salle, de la Escuela Nacional de Antropología e Historia, de la Universidad de Insurgentes a nivel licenciatura y maestría. Es psicóloga evaluadora en Policía Federal, certificada por el programa Conocer. Es capacitadora independiente certificada por la Secretaría del Trabajo en temas de grafología y psicología criminal, sinodal a nivel licenciatura y maestría, y sus líneas de investigación son violencia, perfiles criminales en México, grafología criminal y autopsia psicológica. Para poder empezar con esta primer cuestión sobre violencia psicológica, se dice que los pacientes con una historia de violencia familiar presentan violencia en la pareja, pero también dicen que las mujeres que tuvieron vivieron algún tipo de abuso sexual en la infancia, esto va a repercutir en la vida adulta. Y vamos a empezar, maestra Diana, ¿qué es ser mujer en nuestra cultura?
Hola, buenos días. Bueno, muchas gracias a La Salle por la invitación y, híjole, bueno, pues empezamos con la primera pregunta complicada. El tema de la violencia contra la mujer, a mí me pareció importante primero definir qué es ser mujer y bueno, voy a empezar con una cita de Lacan, un psicoanalista que va a abordar este tema con mucho cuidado, porque muchos psicoanalistas la verdad es que es así como con tientas tocar el tema. La primera pregunta de qué es ser mujer en nuestra cultura, a diferencia de otros países, de otros contextos, pues bueno, es complicado porque en México tenemos muchas culturas, no hay una, son varias. No es lo mismo la mujer chamula, la mujer mixteca, la mujer chilanga, ¿no? Del norte, del sur, etcétera. Así que es muy complicado, pero Lacan decía que la mujer no existe. Eso es muy interesante, porque si nosotros hablamos del tema de la mujer y pensar que la mujer no existe, entonces ¿qué es? ¿La mujer qué es? No existe la mujer, y me da mucho gusto voltear ahorita enfrente de mí, habemos las mujeres. No hay una mujer, no hay la definición de una mujer. Somos muchas, somos todas, no como un discurso feminista, no quiero trabajarlo desde ahí, pero de manera general la mujer no existe porque de manera concreta la mujer es una posición, es una construcción, es decir, desde la psicología existen teorías que podemos abordarlo desde lo femenino o desde lo masculino. Hay mujeres masculinas, hay mujeres más del lado de lo femenino. La mujer, podemos pensarlo, por ejemplo, a nivel mitológico, en el que se acerca además la fecha ahora, el festejo de la Virgen de Guadalupe, pues permea todavía en nosotros, en nuestra forma de ser, aunque no lo sepamos de forma consciente, aunque seamos mujeres modernas, citadinas, de hecho, aún permea. Y de ahí que se festeje tanto, ¿no? Y bueno, si nos vamos a culturas más europeas, desde una postura mitológica, pues tenemos los mitos de las sirenas, son mujeres, las sirenas, las ninfas, y bueno, ¿qué es ser mujer? Ser mujer es lo sexual, ser mujer es lo domesticado, ser mujer es la trabajadora, ser mujer es la maternidad, ser mujer, ¿qué es? Es una posición. Eso sería de manera concreta la postura, digamos, desde psicoanálisis. Es una posición. ¿Dónde nos colocamos? ¿Me coloco como víctima? ¿Me coloco como la maternidad? ¿Me coloco como lo femenino, lo masculino? ¿Dónde me coloco? ¿Me coloco en pareja? Yo como mujer en pareja soy una, como mujer con amistades soy otra, no porque esté hablando de una personalidad múltiple ni nada de eso, más bien es como algo del lado de lo simbólico. Tiene que ver más con una construcción desde pequeña. Y bueno, en México podemos ver muchísimas cosas que me parece que ahora las mujeres nos cuestionamos bastante. Nos educan para eso, nos educan para el sentado que tenemos, ¿no? La forma de sentarnos, nos educan, nos dicen cómo tiene que ser, nuestra postura. La mujer tiene que ser sensual, la mujer tiene que ser deseosa o no, la mujer tiene que ser, etcétera, etcétera, etcétera. Y la pregunta también que se deriva de esto es: la mujer que no es sensual, la mujer que no tiene maternidad o que no tiene un deseo materno, o la mujer que no es, que no tiene ganas de procrear, la mujer que solamente trabaja, o la mujer que, no sé, la mujer es una posición. Esa sería la definición desde una postura más psicoanalítica. Y bueno, en 1975 Lacan va a definir a la mujer como un objeto fantasmático, causa del deseo del otro, como Medusa, que
con la mirada hechiza al otro y lo vuelve piedra, ¿no? Como este imaginario mental que la mujer es la que, decimos en México, te engatusó, te atrapó, te dio toloache, ¿no? O se quiere quedar contigo. Es este fantasma, este imaginario, es de mi lectura desde Lacan, que es el que va a provocar el deseo. Y también lo tenemos en el mito católico, que Eva, ¿no?, es la que va a atrapar, a seducir a Adán. Lacan, cuando dice es la causa del deseo del otro, ¿quién es ese otro? Pues la causa del deseo del hombre, ¿no? Porque es la provocativa, la loca, o por ahí escuchamos a veces que las mujeres están locas, ¿no? Todas las mujeres son iguales. Entonces, la respuesta es: ser mujer es una posición, no hay la mujer, somos las mujeres, porque hay muchos tipos. Perfecto. Justamente en este sentido, si la mujer es una posición y hay diferentes tipos de mujeres, ¿por qué se ejerce una violencia o qué tipo de violencia psicológica se puede ejercer contra una mujer? ¿Cómo lo definirías? ¿Cuáles son estas agresiones psicológicas a la mujer? Decíamos que abuso sexual en la infancia iba a repercutir en su vida adulta. Bueno, ¿cuáles serían estos tipos de violencia psicológica contra la mujer? Bueno, a mí me parece que muchos conocemos o tenemos a nuestro alcance que existe violencia física, que es la tangible, la que podemos observar y que además cada vez lamentablemente se nos hace mucho más común, o nos quedamos como petrificados o, por no decir morbosos, viendo el acto, ¿no?, de agresión en las calles, en las casas. También existe la violencia psicológica, que tendría que ver más a nivel cognitivo, a nivel emocional. Pero a mí me parece que, a mí me gustaría hablar más de la violencia simbólica, que es la que se efectúa a partir de lo sutil, que se va directo a lo inconsciente y que no percibimos. Me gustaría ejemplificarlo con un caso de una paciente que precisamente fue abusada sexualmente a los 7 años, una paciente, mi paciente, aún es paciente, y bueno, ella cada vez que me refiere a alguna escena con su pareja actual, siempre pareciera que se le revelara, así como un rollo de fotografía, se le revelara la escena de infancia, de manera constante. No es una agresión de haber sido golpeada, no es una agresión de que le hayan gritado, amedrentado con palabras, con groserías. Ella tenía 7 años, su tío solamente la lleva a una recámara, le pide que se empine, literalmente, y entonces comienza el abuso. Ella lo registra como una penetración y vive representando esa escena hasta la adultez, ¿no? Ahora tiene un poco más de 40 años y cada vez que va a tener un acto sexual con su pareja, por ejemplo, ella me puede citar, es que volteo a verlo y de repente me refleja a mi padre, porque el que lleva a cabo el abuso sexual hacia ella es el tío paterno. Seguro se ha de parecer o hay una asociación con el padre. Me parece que eso es bastante fuerte. Una violencia contra la mujer no solamente implicaría una manipulación o tocarla físicamente, si hubiese habido una penetración, o en este caso que la desnudó, sino la escena de ser la casa de la abuela y la imagen del tío. Me parece que eso es lo más fuerte en este caso. Lo que le causa el conflicto sería ahí. ¿Y cómo ayudar a esa mujer? Bueno, desde psicoanálisis se propone una rehistorización. Eso nunca se quita, no se borra. Pero en el momento en que uno lo puede interpretar distinto, sin dolor, puede vivir con eso. Perfecto.
Pues de este punto pasamos también al enfoque sociológico y para eso tenemos al doctor Felipe Gaitán Alcalá. Él es licenciado en Sociología por el Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades en la Universidad de Guadalajara. Obtuvo el grado de maestro en Ciencias Sociales por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Flaxo, sede México, y el grado de doctor por el Centro de Estudios Sociológicos del Colegio de México. Sus líneas de investigación son cultura política, laicidad y derechos humanos. Miembro del Sistema Nacional de Investigadores, nivel 1, actualmente es investigador de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de La Salle y profesor de asignatura de la carrera de Sociología de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Y también es miembro del Consejo Consultivo CONAPO-SEGO. Para adentrarnos al tema, tenemos que 1 de cada 3 mujeres ha padecido violencia psicológica. Según datos de la ONU, 44% de las mujeres en el mundo ha sufrido acoso sexual. La Secretaría de Salud reporta en promedio 120,000 violaciones al año. Doctor Gaitán, la familia es la base de la sociedad. ¿Es verdad que la violencia contra la mujer se da o puede iniciarse en el seno de la familia? Bien, primeramente muchas gracias por esta invitación. Y quisiera comentar algo, que esta celebración en realidad no es una celebración, es un recuerdo de los pendientes que tenemos. Hoy amanecimos con un caso de 3 niñas abusadas, una de ellas asesinada en Ciudad Juárez, y sin embargo parece que va a quedar impune. Es decir, queda muy difuso el asunto. Si hacemos un recuento de todos los casos que se han dado en los últimos meses, parece un conjunto de anecdotarios, anécdotas que pasan una tras otra, y esto nos llama la atención porque en principio tendremos que pensar qué estamos haciendo. Ese me parece que es una de las agendas pendientes. En este caso, una de las cosas importantes que me parece es, cuando se habla de la familia, se idealiza como el espacio virtual o el espacio donde se protegen o nos protegemos nosotros. Pero si vamos a los índices, la mayor parte de la violencia contra las mujeres, y fíjense bien, aquí hay un cambio importante, pasamos de violencia de género a violencia contra las mujeres, porque la violencia de género es a mujeres, hombres, etcétera, y la violencia contra las mujeres específicamente, y en este país se ha incrementado. En el caso de las familias, la violencia intrafamiliar también se ha disparado. Los casos registrados por abuso o por violencia contra la mujer se disparan hasta un 60% relacionados con familiares. Y esto me parece que tendremos que tener en cuenta a la hora de pensar la familia como el espacio idealizado que estamos nosotros pensando. Me ha tocado participar en la Estrategia Nacional para la Prevención del Embarazo Adolescente y hemos visto casos en los cuales niñas de 11 a 13 años están embarazadas. La cuestión, y una de las cosas que yo hacía en la reunión intersecretarial, era el tema de ¿y quién es la otra parte? ¿Quién es el que está del otro lado? Porque focalizamos el tema sobre las niñas embarazadas. Y resulta que estas niñas de 11 a 13 años, que más o menos es un porcentaje mínimo, pero es un porcentaje que debe preocupar, así sea una sola. Muchos de estos son familiares que están ahí. Y resulta que las parejas son mayores de 30 años. Entonces, no es inconcebible este tipo de cosas. Igual lo podemos ver en el caso del embarazo adolescente. El propio embarazo adolescente ya es una violencia contra la propia mujer. Y esa es una falta de la política pública que tenemos. Entonces, habría que repensar que si la familia en sí misma, como la estamos concibiendo, en realidad es un espacio que nos permitiría a nosotros pensar que desde ahí podríamos hacer el cambio en la forma en que pensamos, en la forma en que actuamos entre nosotros, hombres hacia mujeres, y sobre todo el respeto y la dignidad de cada uno de ellos. Tenemos, sobre todo, y quiero hablarlo en políticas públicas, las políticas públicas se han enfocado mucho al tema de atender a las mujeres en sí mismas, pero no en su entorno. Y esta es una discusión que hemos tenido, sobre todo en estos ámbitos de política pública. Han sido las mujeres, ¿por qué? Porque hay cifras que dicen que 6 de cada 10 mujeres han sufrido un tipo de violencia y han sido en los entornos familiares. Pero hay una cifra negra que no se registra. De esas, del total, de cada 10 mujeres que denuncian, hay una cifra negra de 8 que no denuncian. Es decir, tenemos una cifra muy grande en la cual parece normal.
y solamente salen a la luz cuando suceden los casos de feminicidios. Podemos ver los casos de feminicidios se han incrementado en los últimos años. En este último año, el corte que hubo hasta agosto fueron 1,055 casos de feminicidios. En el país, desde 2000 a 2015, se han registrado 27,000 casos. Es decir, tenemos un promedio de cerca de 1,500 casos de feminicidios por año. ¿Qué implica esto? Implica que estamos visualizando el caso extremo, pero para llegar a ese caso extremo del feminicidio, tenemos que visualizar las etapas por las cuales pasan las mujeres: la violencia, el acoso callejero, el abuso sexual, el acoso laboral. Todo esto es un universo que tenemos enfrente. Y este universo, que podemos verlo en nuestra vida cotidiana y en nuestra vida macro, también se reproduce en el ámbito micro, en nuestro espacio íntimo y en nuestro espacio familiar. Habría que pensar, sobre todo, qué tenemos que hacer, si en realidad tendremos que seguir imaginando la familia como este espacio idealizado, o tendremos que entrar a discutir qué entendemos y cómo se articula la familia en nuestra sociedad. Una de las cosas importantes que empieza desde la familia es que no se castiga, es la impunidad, y esto se reproduce hacia afuera. En el caso de los entornos familiares, la impunidad es simplemente no denunciar porque es alguien cercano a mí. Y esto se reproduce a nivel social porque no queremos denunciar a aquellos que nos hicieron daño, porque son cercanos a nosotros. Entonces, muchas de las cosas nos quedamos con esta perspectiva de la familia idealizada. Y fíjense bien, lo idealizamos tanto que acabamos haciendo una película del Día de Muertos, donde seguimos plantando la familia de esa manera, y habría que discutirla. No la película, sino cómo estamos construyendo los entornos familiares. Familiares desde una cuestión de violencia física, psicológica, pero también económica, porque una cantidad, según el INEGI, reporta que una buena cantidad de hogares mayores, sobre todo de mujeres mayores, son las que se encargan del hogar. Hay una cifra, y ya lo podremos discutir con Carlos, que es economista. Las familias jefas de hogar son las que se encargan de mantener a la familia, pero son también las que sufren mayor violencia de cualquier tipo, adentro y afuera de la casa. Tenemos un porcentaje de mujeres, sobre todo en la Ciudad de México y en ciertas zonas, sobre todo del norte, que las mujeres, los jefes de hogar son hombres entre 20 a 40 años. Después de 40 años en adelante se invierte la relación. Son mayor el número de mujeres jefas de hogar, arriba del 50%. Entonces, esto me parece que es importante señalarlo para empezar a dibujar esto, que en principio convocamos a la familia como este espacio, y habría que discutir qué se entiende por esto. En este sentido, doctor Gaitán, las jefas de familia, estas madres, ¿están criando hombres o mujeres que atentan contra las mujeres? ¿Y por qué está sucediendo este tipo de situaciones de violencia? En el caso de mujeres que educan a mujeres y mujeres que llegan a reproducir estos esquemas, podremos decir que se han normalizado muchísimo de estos patrones. Y no significa que ellas tengan la culpa, sino que no son conscientes, no pueden visibilizar esto que de alguna manera está presente. Los roles han cambiado. Las mujeres ya no están en el hogar, ya no se encargan solamente de las tareas domésticas, pero los cambios, sobre todo que se dan en este caso de mujeres generacionalmente anteriores, que traían patrones en los cuales ellas se dedicaban al hogar y los hombres al trabajo, ha cambiado en los últimos 30 años. Y hay algo importante, este no es un cambio de la noche a la mañana. Educarnos de otra manera implica un cambio generacional, pero tenemos que empezar por nosotros. Les pongo un ejemplo simplemente. Anteriormente se consideraba que la mujer tendría que tener los hijos que Dios le dé, y ese es un tipo de violencia simbólica con ella misma. O sea, estar pariendo todo el tiempo era una forma en la cual de estar recluida en el hogar sin posibilidades de salir. En los años 70 se llevó a cabo la política de población, 1976 se inicia, con ese famoso lema de la familia pequeña vive mejor.
El promedio de las familias en ese entonces era entre 5 a 7 hijos. Hasta el año 2005, que ese es el conteo, la población, el núcleo familiar disminuye a 2. Pero fíjense, pasó del 76, 75, supongamos, al 2005, vean el tiempo que pasó, la inercia que hubo para cambiar esto, esta cultura de la familia grande como garantía de sobrevivencia, pero también un tipo de violencia simbólica. 30 años, y en este caso, provocar cambios a nivel de los valores en los que manejamos no implica solamente la escuela, sino la familia. Y las madres, y también los padres y los hermanos, tendrán que participar en este proceso de cambio. Muchas gracias, doctor Gaitán. La violencia pues va ligada a muchos enfoques y tenemos la violencia económica y para eso tenemos al doctor Carlos Alberto Jiménez Vandala. Él es doctor en Economía por la UAM, maestro en Estudios Organizacionales por la UAM y licenciado en Economía por la UNAM. Es jefe de procesos académico del doctorado en Administración y profesor investigador de la Facultad de Negocios en la Universidad La Salle. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores CONACYT y sus líneas de investigación son pobreza y desigualdad y desarrollo económico regional, vida simbólica en las organizaciones y economía solidaria. De acuerdo con los datos del INEGI, los hombres ganan en promedio 30% más que las mujeres, pero hay de entidades más desiguales como Nuevo León, donde el hombre gana 40% más que la mujer. Tenemos otro dato que 4 de cada 10 mujeres que trabajan no tienen seguridad social y 5 de cada 10 no tienen vacaciones y el 90% de las trabajadoras no recibió reparto de utilidades en 2016. Doctor Jiménez, ¿qué factores determinan para que las mujeres obtengan menores ingresos que los hombres en nuestro país? ¿Por qué hay esta desigualdad? Inclusive con los mismos niveles de estudio o grados académicos y ellas perciben o percibimos menos que los hombres. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días, Lorena, muchas gracias. Muchas gracias a los organizadores. Realmente es muy importante este panel porque lo dijo Felipe ahorita, ¿no? Lo importante es visibilizar. Hemos normalizado muchas cosas y a veces damos por hecho que la mujer debe ganar menos que el hombre y lo importante es visibilizar por qué está pasando esto, ¿no? Hay que hacer un análisis histórico de por qué la mujer ha estado ganando menos, ¿no? El hecho de que la mujer se inserte al mercado laboral no fue una concesión del hombre, ¿verdad?, por tener mayor igualdad, por darle mayor libertad a la mujer, sino más bien fue una necesidad del sistema económico. Los salarios reales en nuestro país empiezan a caer a partir de los años 70. Entonces, el ingreso familiar del jefe de familia, varón, se vuelve insuficiente para mantener al hogar. Esto está orillando o orilló a que las mujeres tuvieran que salir también al mercado laboral para completar este gasto. Por otro lado, el hecho de que la mujer se incorpore a la población económicamente activa va a ser una presión en el mercado de trabajo para que los salarios empiecen a bajar, lo que convenía al capitalista también, porque pagaba menos salarios para el trabajo incorporado de la mujer. Como la mujer tenía un rezago educativo histórico menor que el hombre, es decir, en los años 70 la mujer tenía un nivel educativo menor al del hombre, la mujer se incorporó a tareas con menor cualificación y esto hace que la mujer obtenga menos ingresos, ¿no? El día de hoy, como bien lo dijo Lorena, las cosas han cambiado, la mujer ha tenido ya incluso niveles muy parecidos a los del hombre. En términos estadísticos estamos muy cerca de homologar el nivel de estudios de un hombre y de una mujer, sin embargo los ingresos siguen siendo menores. O sea, se quedó esta inercia de que la mujer debía de obtener menores ingresos. Ahora, por otro lado, tiene que ver también el espacio en donde se está insertando la mujer en el trabajo. La mujer se está insertando en los sectores primarios,
y en el sector terciario, es decir, en el campo y en comercio y servicios, que son los sectores económicos más precarios que hay en el país, porque los campesinos, la gente que trabaja en los comercios, en los servicios, no tienen prestaciones, no tienen contratos definidos, no tienen derecho a la organización laboral, y esto está haciendo que ganen mucho menos las mujeres. Esto lo podemos comprobar con las estadísticas del INEGI. La entidad más igualitaria entre la paridad salarial entre hombres y mujeres es Chiapas. Un hombre y una mujer casi ganan lo mismo, aunque gana más el hombre. Y la entidad más desigual es Nuevo León. En Nuevo León un hombre llega a ganar 40% más que una mujer, ¿no? Eso es una desigualdad tremenda. Y esto se da porque Nuevo León es un estado mayormente industrial y Chiapas es un estado mayormente terciario, ¿no? Está dirigido al sector terciario, ¿no? Entonces, estos son factores que van influyendo en por qué la mujer va obteniendo menos ingresos, y también van cambiando la forma de dibujar a la mujer, ¿no? Antes la violencia era contra la mujer que debería tener muchos hijos, como lo dijo Felipe, para reiterarse esa feminidad o ese carácter de mujer. Hoy es a lo contrario, ¿no? Es increíble que a partir de esta inserción de la mujer al trabajo haya pasado o haya bajado el promedio de hijos por mujer de 7 en los años 70 a 2. Pero si además desagregamos cuáles son los hijos que tiene una mujer que trabaja y una que no trabaja, una mujer que no trabaja tiene en promedio 2.7 hijos y una que no trabaja tiene 1.7 hijos. Es decir, el trabajo ahora le va quitando ese carácter a la mujer, ya sea que postergue el embarazo o de plano la mujer diga, pues por el trabajo no puedo embarazarme y mejor se abstenga de esa cuestión, ¿no? Entonces, hay ahí muchos factores y el económico es primordial para determinar esta diferencia salarial, ¿no? ¿Tú crees que aquí en México estamos ya rompiendo ese famoso techo de cristal en las empresas? Y me parece que no, me parece que México es de los países más rezagados en ese sentido, ¿no? Si analizamos, por ejemplo, las variables macroeconómicas, los hogares que tienen jefaturas femeninas son los hogares con menos ingresos que los masculinos, ¿no? Entonces, eso significa que la mujer que trabaja, aún desempeñándose en el mismo puesto, está ganando menos. Por otro lado, tenemos el problema de empresas maquiladoras que abundan, por ejemplo, en Puebla, en Oaxaca, en Veracruz, donde todavía se le sigue pidiendo a la mujer la toalla sanitaria manchada en señal de que no está embarazada para poder ser contratada o para poder ser recontratada, porque ahora los contratos son por tiempos muy definidos, ¿no? Por 30 días, 40 días, 60 días, y cada vez que se va a renovar el contrato, se le pide a la mujer, bueno, te renuevo el contrato, pero enséñame tu toalla sanitaria de que no te has embarazado, ¿no? Si no, ya no vas a poder continuar laborando. Y no solo se da en las empresas más precarias, vámonos a las grandes corporaciones, ¿no? Hicimos un análisis sobre las empresas que cotizan en la Bolsa de Valores. De las 141 empresas que actualmente están vigentes en la Bolsa Mexicana de Valores, solo una era dirigida por mujeres, solo una. El resto, sus directores generales son hombres. Entonces, pues me parece que nuestro país en ese sentido todavía está muy a la saga de poder generar una mayor igualdad. ¿Cuál crees que, qué otro tipo de formas se pueden manifestar en la desigualdad en los espacios laborales, además del económico, como ya lo señalabas? El hecho de que haya, el hecho de haber nacido mujer, es decir, el género en sí mismo, es un factor de desigualdad, ¿no? Hay un pensamiento todavía muy arraigado en la mente de los empresarios que piensa que una mujer, por ser mujer, no puede ocupar altos puestos directivos, ¿no? O sea, la prueba está en quienes están dirigiendo las empresas en nuestro país. Porque se piensa que la mujer, al tener compromisos familiares, va a ser incapaz
de llevar también a cabo los empresariales, ¿no? Yo quisiera mostrarles una gráfica que tengo aquí. Estamos comparando a partir de la encuesta nacional de ingreso y gasto de los hogares cuánto gana una mujer si es soltera. Y entonces nos encontramos que si es soltera, una mujer puede ganar más que un hombre soltero. Por cada 100 pesos que gana un hombre soltero, una mujer soltera gana 104 pesos. Pero, ¿qué pasa si esa mujer se casa? Si esa mujer se casa, su salario baja muchísimo. Por cada 100 pesos que gana un hombre casado, una mujer casada gana solamente 89. Es decir, lo que para el hombre pudiera ser una mayor responsabilidad, porque en muchas empresas se pide, oye, necesitamos que sea casado la persona porque se piensa es más responsable, va a estar aquí con nosotros, no se va a ir tan fácilmente. Para una mujer sucede lo contrario. Una mujer casada gana mucho menos que el hombre. Si esta mujer se divorcia, se separa, vuelve a subir su salario, ¿no? No tanto como cuando era soltera, pero vuelve a subir su salario, ¿no? Esto es el promedio nacional. Esto refleja la mentalidad todavía que sigue habiendo en las empresas, ¿no? Que una mujer casada, con hijos, con compromisos, puede ser más irresponsable o puede ser incapaz de llevar a cabo las riendas de una empresa, ¿no? Cosa que sabemos que es totalmente falsa. Muchas gracias. Y bueno, en estos tiempos donde justamente las empresas están haciendo muchísimo ruido, tenemos las empresas mediáticas y tenemos estas empresas con plataformas en las redes sociales que están rompiendo también muchos paradigmas. Y para ello tenemos sobre la violencia mediática la doctora Claudia Benazzini Félix. Ella es doctora en Antropología Social por la Universidad Iberoamericana, es profesora investigadora en la Facultad Mexicana de Arquitectura, Diseño y Comunicación de la Universidad La Salle, líder del Grupo de Investigación, Desarrollo e Innovación en Alfabetización Digital, Transmedialidad y Gestión del Conocimiento. Ha investigado la evolución de los medios de comunicación, particularmente cine y televisión, desde sus lógicas de producción, géneros hasta los nuevos procesos caracterizados por la convergencia, transmedialidad y fenómeno multipantalla. La violencia mediática y las representaciones de la mujer que hacen los medios de comunicación tradicionales como la prensa, la televisión, sobre todo la radio, porque también lo hay, y digitales como estas plataformas de redes sociales, Twitter, Facebook, etcétera, con énfasis pueden tener algunas perspectivas. ¿Cómo tratan los medios de comunicación la violencia hacia la mujer? Gracias, buenos días, gracias por la invitación. Estamos hablando de, así como los que me antecedieron estuvieron hablando de situaciones que se presentan las 24 horas, estamos hablando de cómo los medios de comunicación 24 horas al día, 7 días de la semana, en donde uno quiera, prácticamente, está ofreciendo estas representaciones mediáticas que conviven con nosotros desde que empezamos a tener relación con los medios de comunicación. Representaciones que tienen que ver con 3 maneras de acercarse al tema: el acoso, la omisión y la discriminación. El acoso, que tiene que ver básicamente en este momento en redes sociales con el sexting, con el ciberbullying e incluso con la trata de personas. No está permitido que los menores de edad, por ejemplo, tengan una cuenta de Facebook, pero tampoco está prohibido. O sea, yo puedo decir que tengo más años de los que tengo, sacar una cuenta sin ningún problema. Eso tendría que ser autorización de mis padres, pero muchas veces no es así. Y esto entonces está probado, ha contribuido de manera muy importante a la trata de personas. La omisión tiene que ver con la forma en que los medios de comunicación construyen los acontecimientos relacionados con las mujeres. Hemos estado escuchando cifras de feminicidios, cifras de ingreso salarial, datos psicológicos, pero en realidad la forma en la que construyen esos medios la situación de la mujer es parcial. Realmente no hay una construcción terminada y mucho menos un seguimiento del acontecimiento que nos permita ver cómo fue que empezó, cómo terminó, en qué momento va. Todos los días tenemos lecturas parciales, incompletas, sobre estas situaciones de la mujer que manejan los que me han antecedido.
que sería desde el menor ingreso salarial, los feminicidios, la discriminación laboral, el acoso y otras cuestiones que tienen que ver entonces con estos tratamientos, ¿sí? Y la otra sería la discriminación, que es la más identificada, discriminación étnica, discriminación racial, discriminación de todo tipo, que tiene también que ver con estas formas en que nos es representado. Uno de los problemas que me parece que es relevante es que esto se construye desde el entretenimiento. Entonces nos puede parecer muy divertido la forma en que se construyen los estereotipos sobre las mujeres en géneros como la telenovela, como el concurso, en donde se nos aparece siempre como una persona de menor nivel, menor categoría, o el nivel de conversación, el tipo de temas que aborda suelen ser distintos de los temas que son conferidos a los hombres. El tipo de espacios, por ejemplo, en información igual. Hay investigaciones que dan cuenta de cómo el porcentaje de mujeres que trabajan en medios de comunicación es menor al porcentaje de hombres. El porcentaje de puestos de nivel de mando superior para arriba es mucho más alto el de hombres que de mujeres. Es decir, todo esto nos da cuenta de esta violencia mediática que está presente todos los días, insisto, 24 horas. Además del entretenimiento, la otra forma de representación de esto es mediante la socialización. ¿Qué hacemos en redes sociales? Intercambiar opiniones con nuestros conocidos. ¿Qué tipo de intercambio de opiniones tenemos? Estas mismas representaciones de las que estamos hablando están circulando constantemente a través de los medios de comunicación tradicionales y digitales. Entonces, la diferencia, insisto, de quienes han estado antes de mí, tendría que ver con que se trata de asuntos de entretenimiento y de socialización. Entonces, el entretenimiento en sí es una forma de violencia mediática por la forma en la que son tratados ciertos temas relacionados con las mujeres. Doctora, ¿y cómo haríamos los medios de comunicación para, sobre todo en la cuestión de entretenimiento y de publicidad, donde se cosifica a la mujer para un automóvil no se vende si no hay una mujer atractiva? Bueno, habría desde luego varias cuestiones aquí. Un punto que es muy importante y que ha estado en el debate en las cámaras últimamente tiene que ver con los derechos de las audiencias. Los derechos de las audiencias justamente estaban planteando que había que poner, digamos, un alto a todo este tipo de situaciones. Cuando la Cámara de la Industria de la Radio y Televisión se ampara en contra de los derechos de las audiencias, viene entonces la dictaminación hace como unos 15 días, en donde, si bien se pensaba que estos derechos iban a empezar a ejercerse próximamente, se da marcha atrás y se continúa con la misma forma de seguir funcionando. Entonces, el mismo Estado está actuando en contra de esta posibilidad de terminar con las representaciones. La otra sería, desde luego, la alfabetización digital, es decir, la forma en que los jóvenes se den cuenta del uso de las redes sociales y de los medios de comunicación, cuáles son sus finalidades y desde luego que vayan descubriendo, familiarizándose con estas formas de representación y de estereotipo que circulan todos los días en forma de entretenimiento. Y en cuestión de las redes sociales, ¿cómo focalizamos estos problemas de discriminación y sobre el ciberbullying que puede dañar muchísimo a alguna mujer con los famosos hashtags y que encontramos muchísima violencia hacia ellas verbal, escrita a través de las redes sociales? En México, ¿cómo estamos en este sentido? El ciberbullying sucede lo que también se ha comentado aquí. Realmente muchas mujeres son víctimas de ciberbullying, pero no se denuncia. Y no se denuncia, entre otras razones, por el miedo al rechazo por parte de los grupos de referencia a los que uno está inserto, por miedo también a que sea considerada como una persona débil en relación con estos mismos grupos. Entonces, ahí hay un aspecto que es muy importante atacar, y me parece que no solamente desde la perspectiva de la comunicación, sino también desde otras disciplinas. La misma psicología, la sociología tendrían que participar con nosotros en el desarrollo de formas para tratar de enfrentar el problema. Ya no es, a lo mejor no es resolverlo, sino cómo enfrentamos este problema como mujeres, cómo lo detectamos y cómo podemos ponerle solución.
Esto también, por ejemplo, se ha trabajado mucho desde la ficción, en esto de la Rosa de Guadalupe y en estos programas, y en realidad la solución siempre es mágica. No, no es mágica. Depende de una serie de escenarios que uno tiene que considerar y formas a través de las cuales se puede resolver esta situación que no son tan sencillas de abordar, ¿no? Muchas gracias, doctora. Vamos a regresar un poco más al ratito con otras cuestiones que tienen que ver con la violencia mediática. Pero también hay otro tipo de violencia que es la obstétrica, y para eso está la doctora Patricia Villanueva. Ella es médico cirujano por la Facultad Mexicana de Medicina de la Universidad La Salle, es médico especialista en ginecología y obstetricia, egresada del Hospital Juárez de México, y subespecialidad en medicina materno-fetal, egresada del Centro Médico Nacional 20 de noviembre del ISSSTE. Está certificada por los consejos de especialidad y subespecialidad y actualmente adscrita al Servicio de Ginecología y Obstetricia del Hospital Juárez de México, encargada del módulo de embarazo de alto riesgo. Todas las mujeres tienen derecho a recibir el más alto nivel de cuidados en su salud, que incluye el derecho a una atención digna y respetuosa del embarazo, parto, puerperio y el derecho a no sufrir violencia y discriminación. ¿Cómo definimos la violencia obstétrica? Bueno, la violencia obstétrica se define como aquella acción u omisión que actúe, denigre o violente físicamente o socialmente, psicológicamente a la mujer durante el embarazo, parto o puerperio. Tenemos otra definición agregada que se refiere a la violencia contra la libertad reproductiva, que es aquella que vulnera el derecho de las mujeres a decidir libre y responsablemente el número de embarazos o el intervalo que se presenta entre nacimientos. Aquí estaríamos hablando también de que de repente las parejas les prohíben a sus mujeres, a sus esposas, el uso de los anticonceptivos. Sí, aquí tenemos pues diferentes cuestiones. Actualmente, para ofrecer y para aceptar cualquier tipo de método anticonceptivo, se requiere específicamente de la firma de la mujer para poder ocuparlo, utilizarlo. Sin embargo, en nuestros tiempos, en este tiempo todavía, algunas mujeres se niegan a la utilización o al aceptar algún método anticonceptivo si no cuentan con el consentimiento de la pareja para poder aceptarlo. Otro grupo vulnerable, del cual ya habló el doctor, son aquellas mujeres adolescentes. Nosotros como médicos, en aquellas mujeres que son menores de edad, no podemos hacer ninguna intervención en este grupo de mujeres sin tener el consentimiento del familiar legalmente responsable, que puede tratarse tanto como el padre, tutor o inclusive por la pareja en caso de que ésta sea mayor de edad y sea la responsable de esa mujer. Últimamente en las redes sociales o inclusive en los medios de comunicación tradicional se habla que la cesárea en la cuestión de los partos pueden ejercer violencia obstétrica, ¿es cierto? Y que muchas mujeres están prefiriendo un parto natural, inclusive en su casa y no en hospitales, justamente por esta situación. Sí, precisamente, bueno, en México se empezó a ocupar el término de violencia obstétrica hasta el año 2013, y esto fue por una serie de investigaciones que se hicieron en cuestión de encuestas, no fueron como tal denuncias, sino encuestas que se hacían a las mujeres al salir de los hospitales respecto al trato que se les daba. Ha habido diferentes, o no hay un método para que nosotros podamos calificar como tal la violencia obstétrica. Actualmente no existe ese digamos, consenso. Pero todo esto a nosotros como médicos nos hace difícil poder distinguir entre qué es como tal un acto de violencia obstétrica y qué es un acto natural. Leyendo diferentes, hay muchas definiciones de violencia obstétrica, la que dimos fue una de ellas. Sin embargo, a mí me llamaba mucho la atención en cuestión a que en algunos lugares lo refieren como un abuso de la medicalización y patologización de los procesos naturales.
Entonces, si bien esto puede ser cierto, desde un enfoque médico es un poco difícil poder hacer la distinción entre cuando se trata de esto y cuando se trata simplemente de tratar de brindar la mejor atención para un caso en específico a cada mujer. El tratar de hacer un proceso completamente natural nos ha llevado a los extremos. Como una de las metas del milenio está disminuir la morbimortalidad materna por un lado, y por el otro lado los medios de comunicación se están atacando a esperar que toda la cuestión del parto, de la atención durante el embarazo y de la atención después del parto sea completamente natural y sin intervención de nosotros. Entonces, es por eso esa tendencia, toda la lluvia que hay acerca de intentar que todo se haga lo más naturalmente posible, de atender los partos en casa, pero para nosotros eso nos pone en controversia, puesto que si nosotros, por ejemplo, llevamos una atención de un parto en un hospital, esa paciente se complica. La cuestión de la hemorragia posparto es una cuestión que se tiene que resolver en minutos. Y el llevar atención de un parto en casa, pues no puede resolverse en minutos. Tenemos que esperar a que llegue una ambulancia, a que se traslade a un hospital para poder tener alguna resolución probablemente quirúrgica, que esos minutos son muy, muy valiosos para poder salvarle la vida a esa mujer. Entonces, definitivamente nuestro reto como médicos y como sociedad también es establecer un punto medio entre qué tanto es violencia obstétrica, qué tanto nosotros estamos interviniendo de más sobre una mujer que está embarazada, en parto o en trabajo de parto, y qué tanto podemos esperar a que una mujer resuelva algo que va a ser natural, de manera natural, siendo que cada mujer responde a su proceso de embarazo de manera diferente, ¿no? Cada cuerpo de la mujer va a responder de manera diferente y los efectos secundarios o los riesgos que involucra sobre su salud va a ser diferente para cada caso. Muchas gracias. Como vemos, la violencia contra las mujeres pues se da en el seno de la sociedad, pero también hay otra vertiente que es el enfoque penal, y para eso está el maestro Héctor Segovia Tavera. Él es abogado por la Facultad de Derecho de la Universidad La Salle, realizó el diplomado en Derecho Procesal Civil, materia penal y Derecho Procesal Penal Oral, fungió como jefe del Jurídico de la Dirección General de Servicios Urbanos, asesor del jefe de Estado Mayor Presidencial, general Miguel Ángel Godínez Bravo, secretario del Procurador General del Distrito Federal, licenciado Agustina Alanís Fuentes, el jefe del Ministerio Público de la PGJ, encargado de asuntos relevantes como el de Rafael Caro Quintero y Ernesto Fonseca, jefe de la Oficina de Audiencias de la Secretaría de Seguridad Pública, asesor del general José Domingo Garrido Abreu y subdelegado de PGJ con sede en Cuauhtémoc. Actualmente abogado postulante, director de la firma Segovia y Asociados. Dentro de este marco, la respuesta de la autoridad ante el incremento de la violencia hacia las mujeres ha sido suficiente. Esta oportunidad tan grande. Yo considero que no. La respuesta de la autoridad no es la suficiente para poder ayudar a las mujeres cuando se comete algún delito. Y podemos hablar de casos concretos. Ahorita actualmente tenemos un asunto en el despacho donde un joven se hizo novia de un militar, rompieron esa relación, el militar la está agrediendo, la está molestando verbalmente. Si sale con cualquier persona, este señor va y golpea a la persona con la que está. Fue ante el Ministerio Público del Estado de México y dijo: no te puedo levantar tu carpeta de investigación porque no hay delito de amenazas en el Estado de México. Y dice: bueno, tengo que llegar golpeada, lastimada. Sí, esa es una situación absurda de funcionar. Y así vemos que se han incrementado muchísimo los delitos de feminicidio y violencia contra las mujeres en el Estado de México. Pero ya que esto vota en la ONU y vemos en la estadística que tienen que en 2017 es impresionante los homicidios, feminicidios en mujeres, sí repercute porque tiene que hacerse algo. Veo que cada uno de nosotros habla de temas importantes, pero todos conllevan a la cuestión penal: violaciones, golpes, feminicidios, vejaciones en las cuestiones laborales.
Cuando hemos visto homicidios que usted me preguntó hace un momento, de cuando son mutiladas las mujeres y que va uno como funcionario a ver ese cadáver, cuerpo que se han de comer los gusanos, la división, y se impacta uno, se queda a ver cómo es posible que exista esto en los seres humanos. Y la pregunta que me obligaba a mí es ¿por qué se hizo? ¿Quién lo hizo? ¿Y cuál fue el motivo para llegar a eso? Nos pusimos a preguntar en ocasiones, sobre todo en Ciudad Juárez, que empezaron a haber muertes de mujeres pobres que trabajan en una maquiladora de entre 15 y 25 años, mutilada. Llegaron a 9 en 1993. Se ha incrementado el Estado a 500%. Yo creo que las estadísticas sí nos lastiman, nos afectan mucho, porque es violaciones. Traía la lista de los delitos que se están cometiendo constantemente, pues ustedes los conocen mejor que yo. Violación, abuso sexual, etc. No quiero llegar a un feminismo, que también es un problema, ¿no? El respeto que tenemos que tener todos, sobre todo hacia la mujer. Y me preguntaba yo por qué esa agresión hacia la mujer cuando tuve oportunidad de ver en el número de autopsias, muchas autopsias, sobre todo me metíamos en las mujeres, el por qué. Y llegué a un cuestionamiento personal, una respuesta personal. La mujer es un ser importantísimo. No quiero decir que no sea el hombre, no, pero la mujer es un ser importante, muy importante, porque tiene la calidad de garante de cuidar a un ser. Es muy importante, eso nada más lo puede dar la mujer. La mujer transmite cariño, la mujer da amor. ¿Y qué hay atrás de eso que le esté agrediendo y le esté lastimando? ¿Por qué? ¿Quién? Mis conclusiones personales fueron: nos falta más estudio y dedicación al respeto a un ser superior. Soy abogado penalista, no soy sacerdote, no soy pastor, no soy nada. Es lo que yo me he percatado en tantos años, asuntos delicados que he llevado. Pues me mencioné ahí ese narcotraficante en ese momento, que tenía dominada a una mujer. O sea, la tenía dominada por el temor. Quiero comentar también ante esta cuestión de que también existen esposas de funcionarios, de muy altos funcionarios, secretarios de Estado, que son golpeadas y que ellas no lo denuncian por el temor de que puedan ser golpeadas o porque puedan llegar a ser desaparecidas. Y se han dado los casos. Esto también es muy importante. ¿Qué quiero decir con ello? Que la dignidad de la mujer está siendo lastimada y la única manera que podemos hacer nosotros es que la mujer retome esa dignidad y que todos ayudemos a tal efecto. En la materia penal, dentro de las corrientes que ya hay muchas, hay una parte que se dice la finalidad, el finalismo. Fuera la finalidad de pegarle, fuera la finalidad de robarle. Esto no sucede en los delitos culposos, únicamente en los delitos dolosos, a los que tengo la intención de dañar. Entonces, hay algo atrás de este enfoque. Yo les pediría, sobre todo veo que hay muchas mujeres, jóvenes sobre todo, acérquense más a la lectura espiritual. No hace daño. No hagamos un lado lo de Dios, no lo hagamos. Por eso yo creo que estamos en una ciudad de verdad violenta. Estamos en el Distrito Federal, Ciudad de México, hay violencia. Pero si esto lo estuviéramos tocando en Sinaloa, lo estuviéramos tocando en Michoacán, donde vemos las gentes y los señores armados en la calle y que muchas veces el funcionario no dice nada, esto me afecta. Ahorita vemos que existen, que son mujeres utilizadas para vender droga, 20,000 tienditas pequeñas donde venden droga. Y las están manejando las mujeres. ¿Quieren hacerlo o son obligadas? Eso el Estado lo sabe. Por eso es la pregunta que hizo muy bien Lorena, esa pregunta. Eso lo sabe el Estado. ¿Por qué no hace nada el Estado a tal efecto? Es un problema para todos, ¿no? O sea, hablaba el maestro doctor sobre la violencia sociológica, ¿no? Violencia en la familia. La maestra, un caso concreto que vio una niña que fue lastimada y que está casada. El maestro nos habla, todos hablamos en aspectos de violencia, lastimar a la gente. Y sí se han lastimado a las mujeres. Vemos los robos que hay constantemente. Ya las mujeres están siendo armadas. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Rescatar una vez más, disculpen la repetición,
definición, la dignidad de la mujer. La mujer es un ser muy importante en la sociedad. Y disculpen, es el más importante de la sociedad. México tiene una ley general de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia. Y esto, de alguna manera, aún vemos que no funciona porque, pues, ¿cómo hacer para que las mujeres denuncien? ¿Y cómo hacer que efectivamente se castiguen estos delitos contra ellas? Cuando hay violación, cuando hay homicidio, cuando hay acoso callejero. ¿Cómo tratar? Sí, esta ley de la libertad de la mujer para no tener violencia fue en 2008 y ya habla de todos los elementos que debe tener. Estábamos manejando los tipos penales que existen, que debe ser protegida la mujer, indudablemente. Pero a veces la demagogia llega más. No había necesidad de meter, por ejemplo, un feminicidio cuando vemos que hay un homicidio, pero la política criminal, vamos a darle un feminicidio. Al fin y al cabo, es una privación de la vida, ¿no? Las lesiones a la mujer se deben agravar, están agravadas. Pero yo considero, licenciada Lorena, que el Estado, desde la policía, Ministerio Público, jueces, magistrados, debemos enfocarnos en este problema. O sea, sí tenemos problemas económicos, pero ustedes se dan cuenta, en los periódicos, es impresionante la violencia que existe. O sea, esa ley parece que está siendo ley muerta, siempre y cuando la autoridad no actúe en consecuencia. O sea, el Ministerio Público tiene que escuchar y levantar las actas necesarias. Y además, el artículo 135 del Código Nacional de Procedimientos Penales indica, a ver, yo tengo facultades como Ministerio Público, decirle, a ver, ya me llegaste a denunciar que tu esposo te pegó. En ese momento él puede poner las medidas precautorias. Tu esposo te saco de la casa. Oye, no lo puedes decir, sí lo puedo sacar porque estamos en las facultades de la ley Nacional de Procedimientos Penales. Te puedo mandar policías en este momento para que vigilen tu casa. O sea, existen esos elementos que deben de llevarse a cabo. Entonces, ustedes deben saber si pueden ir y denunciar y exigirle a la autoridad que haga caso. El Ministerio Público, vengo a decir que tengo un problema con mi esposo, me acaba de golpear, mi novio, pero no lo permitan. No permitan que nadie les falte respeto. Ustedes, mujeres, de verdad, dense mucho su lugar y dense a respetar. No son instrumento de placer, de ninguna manera. No son instrumento de gozo. Son seres humanos maravillosos que van a dar vida, van a transmitir vida y van a cuidar la vida. En esta primera parte hay como un denominador en lo que han dicho nuestros panelistas. Y yo quiero lanzarles una pregunta a todos. El nivel socioeconómico, el nivel educativo. Sabemos que en este país el nivel educativo es muy bajo, que la educación es de uno de los pendientes que tiene el Estado mexicano en la sociedad. Y esto ha influido muchísimo quizá en la violencia contra las mujeres. ¿De qué manera podemos ayudar a que esta falta de educación, de criterio, de cuestiones económicas, para que no exista, no decir no exista porque es imposible, pero disminuyan estos índices de violencia contra la mujer? La educación, ¿qué tan importante es para que no haya acoso callejero, para que no haya feminicidios, para que no haya maltrato de la pareja hacia la mujer en la casa, de los hijos hacia la mamá? Que esta violencia en los medios de comunicación, en las redes sociales, disminuya y no haya vejaciones contra la mujer. ¿Qué podemos hacer? Bueno, rápidamente comento algo sobre hay que tener en cuenta que el promedio educativo en este país llega al secundario y está yéndose hacia preparatoria. Pero básicamente lo que podemos decir es que, ¿cuál es la finalidad de la educación? La educación no son solamente conocimientos, no son solamente habilidades y capacidades, es formar ciudadanía, formar elementos para una convivencia entre iguales, entre ciudadanos. Aquí hay que notar algo importante. Se ha discutido mucho sobre el modelo educativo respecto a los contenidos pedagógicos y los contenidos didácticos, pero hay una cosa importante que es, no basta
esto, sino generar en la escuela una educación para la paz. Porque alguien puede tener doctorado y no cree que deja o no cesa acosar a sus compañeras. Alguien puede tener maestría y ser funcionario del nivel y no deja de hacer lo que hace en contra de la dignidad de las mujeres. La educación por sí sola no es garantía. Lo que habría que ver es reforzar nuestros esquemas de convivencia. Y una de las cosas que no hemos aprendido en este país es a respetar la vida y a respetarnos entre nosotros. Podemos ver corrupción, podemos ver asesinatos, podemos ver violencia, pero todo esto, si no lo enmarcamos en la impunidad, porque la impunidad es desde el más alto nivel hasta el más bajo que está presente. Entonces, la educación por sí sola no lo resuelve. Sería cargarle demasiado a un ámbito como si esto fuera a solucionar. Habría que repensar cómo articular desde la educación, esta educación para la paz, la forma en que convivimos, que me parece importante. Y un dato interesante, la mayor parte de la violencia y los feminicidios se dan entre mujeres entre 20 y 35 años. Y sobre todo, la mayor parte se da en mujeres en ciertos estratos socioeconómicos. Pero no es excluyente de niveles medios ni altos. Que se visualicen más y que se lleguen a hacer hasta cuestiones de morbo en los medios de comunicación, ese es otro ámbito. Pero me parece que es importante señalar esto, porque la educación por sí sola no lo resuelve. Habría que ver el problema en su complejidad. Y esto también a veces no se entiende en el Estado, porque sectorizan. El tema de la mujer está sectorizado, es decir, mujeres es solamente desde mujeres donde vamos a resolver esto, y todo lo demás queda fuera. Entonces es importante hacer una política transversal. Pero en eso participamos todos. Gracias. Maestra Llano. Sí, nada más quería compartir también un dato en el cual estuve colaborando en el Instituto Mexicano de Sexualidad. Hace algunos años yo bajaba la información de las encuestas y muchas chicas adultas les preguntaban si habían sido abusadas o violadas sexualmente y venían 3 opciones de respuesta que fueron las más frecuentes. ¿Por qué persona habían sido violadas las mujeres en infancia? En tercer lugar estuvieron los sacerdotes, en segundo lugar un familiar y en primer lugar el padre o el padrastro. Eso es muy interesante y trágico a la vez, por lo que comentaba también hace rato el doctor respecto a quienes que pareciera como el seno protector de la familia que va a surgir precisamente el primer agresor. Eso es algo muy fuerte. Y bueno, de manera general, el nivel socioeconómico pues proviene de todos lados. La violación no tiene que ver con un estrato social, puede pasar en cualquier lugar. Y bueno, sin embargo, nosotros podemos observar que en otros países del primer mundo, a diferencia de México, esto del acoso callejero no existe. Y no existe no porque las personas no haya ese morbo o porque en las personas no existe la violencia. Por ahí algunos autores hablan de que la agresión es inherente al sujeto, es decir, que todas las personas somos agresivos. Pero una cosa es la agresión como parte adaptativa, como defensa, cuando queremos ganar un lugar, cuando se termina el café, los alimentos, pues queremos ser los primeros en llevarlos, ¿no? El objeto, ¿no? Pero la violencia ya es con intención, es decir, ya no tiene que ver con una parte adaptativa, sino con amedrentar, transgredir o invadir, o todo lo que tenga que ver con afectar a otra persona. Así que me parece que, bueno, yo que soy también maestra en educación, me parece que sí sería un elemento importante como parte de nuestra cultura, el aprender junto con el ámbito legal, junto con todas las otras disciplinas, que nos pusiéramos las pilas para poder educar acerca de esto. En otros países las chicas están súper fashion con chorcitos, falditas, y los chicos no es que no se les antoje, no es que no los eroticen, no es que no les agrade, pero no hay acoso callejero. Es bastante sutil la mirada o ni siquiera se percibe cómo miran a las chicas, definitivamente.
y aquí me parece que es excesivamente tangible. Cuando yo les pregunto a mis alumnos, que son bastantes los que tengo, que alcen la mano a las chicas que nunca han tenido un acoso en el transporte público, la mayoría levantan las manos. Generalmente siempre es desde adolescencia hasta sus 20 años aproximadamente. Así que todas las mujeres en algún momento, bueno, no todas, un porcentaje alto, lo ha sido. También estuvimos trabajando con un caso de un chico que está en un reclusorio acusado por violación, en el reclusorio sur, y él viene de Zacatecas, de un pueblo con recursos económicos muy bajos, donde el padre era alcohólico y violaba a la madre. Sí, ahí podemos ver como esta parte económica, no tenían un nivel académico alto, no podían acceder porque no les alcanzaba ni para comer, no iban a la escuela. Tenía 3 hermanas él tenía 15 años cuando él comete su primera violación con una de sus hermanas, porque, bueno, él lo observaba en casa con el padre lo hizo con la madre y lo hizo con las hermanas. Así que, bueno, él se viene huyendo a la Ciudad de México y a los 20 años comienza toda su historia delictiva. Así que me parece en ese sentido que, pese a que es un hombre que va a cometer esta violación hacia las mujeres de su seno familiar, él inicialmente en infancia fue una víctima del padre, y después se vuelve el violador. Generales en los que hay violencia en la infancia y que repercuten en la vida de la mujer, aunque no necesariamente hay acosadores o violadores que tuvieron alguna vejación para llegar a serlo, incluyen otros factores. Gracias. Bueno, definitivamente el factor socioeconómico intensifica la violencia, ¿no? Una mujer que además es mujer pobre es mucho más violentada que una mujer con un nivel socioeconómico alto, porque lo que le pasa a la mujer pobre no se visibiliza, por ejemplo, en los medios de comunicación. No es tan importante que se haya muerto una persona que además era indigente, ¿no? Que si se muere una mujer que ocupaba algún cargo, que ocupaba algún puesto, que tenía cierto reconocimiento social. Entonces, el nivel socioeconómico, por supuesto, que intensifica y hace mucho más vulnerable a la mujer. Si a esto le agregamos además la condición de indígena, pues esto se vuelve un superlativo para violentar a la mujer. Y con respecto a la educación, fíjense que regularmente ocupamos la palabra de que la educación, o la primera educación, se tiene en casa, ¿no? Pero cuando hablamos de casa, estamos en una abstracción de algo. Tenemos que ponerle carne y hueso. La casa es realmente la mamá. Quien cuida a los hijos es la mamá. Y eso es algo que ni siquiera estamos valorando, que ni siquiera estamos observando. Cuando un hombre no trabaja y tiene que hacer también labores domésticas, en promedio un hombre le está dedicando 25 horas a esas labores domésticas. Pero cuando una mujer no trabaja y hace labores domésticas, se dedica 56 horas. Es decir, el doble de trabajo a la casa. Ahora, si la mujer trabaja y el hombre trabaja, si ambos trabajan, el hombre le dedica solamente 13 horas a labores domésticas y la mujer 46. Disminuye un poco la carga de trabajo, pero sigue siendo más de doble. Es decir, la mujer, aunque salga a trabajar, aunque lleve el peso económico, siempre tiene una doble jornada porque tiene que volver al hogar a seguir trabajando. Esto no se contabilizaba hace muy poco, el INEGI empezó a contabilizarlo, porque nos dimos cuenta que era muchísimo dinero que no se le pagaba a la mujer. Más o menos equivale al 23% del Producto Interno Bruto. Es muchísimo la cantidad de dinero que no se le paga a la mujer por hacer precisamente esas labores domésticas. Entonces, eso tiene que empezar desde casa. ¿Cómo estamos mejorando estas prácticas cotidianas? ¿Cómo hacemos que la educación trascienda no solamente de las instituciones, sino que esté repercutiendo directamente en el hogar, ¿no?
cómo nos distribuimos tareas para hacer la forma más equitativa, para quitar la carga a la mujer, y cómo que reconocemos además ese trabajo que está haciendo en la formación de los hijos, en el cuidado de la familia y en la reproducción social, ideológica que está teniendo generando la mujer, ¿no? Entonces, me parece que, como decía Felipe hace rato, las políticas deben ser transversales, no limitarse al ámbito educativo institucional, sino volver las prácticas cotidianas del hogar, ¿no? Para repartirnos esas tareas más equitativamente. Yo haría una precisión. Normalmente la violencia contra las mujeres sí está dada en los medios, pero son mujeres de sectores socioeconómicos medio para abajo. Las mujeres de clase media para arriba, que son maltratadas o golpeadas, normalmente son asuntos que no son tratados por los medios. Es una de las críticas que se hacen, que realmente las mujeres de los sectores populares son las que aparecen más en este tipo de situaciones, aunque yo insistiría, no necesariamente se da seguimiento. Y por otra parte, una de las cuestiones que se consideró aquí fue lo de los hashtags famosísimos que tenían que ver con esto. A mí me sorprende cada vez más el número, no sé si son madres o padres de familia, que les toman fotos a sus hijos, pero o videos simpáticos, ¿no? A ver si se duerme, a ver si se despierta, a ver si grita, si llora, para subirlo a las redes sociales. Y entonces se vuelve un chiste. Y entonces es una situación que a la larga tiene que generar algún tipo de violencia. Seguramente algunos de ustedes han visto en más de una ocasión un meme de una niña güerita con unas bolitas, con unos listoncitos blancos. El otro día salió una entrevista que le hicieron, ya tiene como 15 años, y habló entonces cómo fue que le tomaron esa fotografía, cómo esa fotografía ha pasado realmente como una violación de mano en mano, y todo el mundo le pone las letras que quiere y el sentido que quiere, cuando esto realmente a ella la perjudicó enormemente durante el tiempo que estuvo en la primaria. Ella, al tiempo que estaba apareciendo en redes sociales, era víctima de hostigamiento por parte de sus compañeros. Entonces uno también tendría que pensar que esta formación tiene que ver también con estas cuestiones que muchas veces nos parecen muy graciosas en redes sociales, pero que realmente estamos faltando el respeto a nuestros hijos y pues atentando con sus derechos humanos. Definitivamente la educación en las escuelas no nos va a ayudar. Hablando específicamente en mi campo y en lo que hablaba un poquito el doctor en cuestión del embarazo en adolescentes, es una situación que trunca una vida, ¿no? Una vida de una mujer. Sin embargo, a pesar de que ha habido información relacionada al uso de métodos anticonceptivos y educación sexual en las escuelas, no se ha visto mucha modificación por lo mismo. Esto tiene que cambiar desde el pensamiento en casa. ¿Cómo puedes tú disminuir la tasa de embarazos en adolescentes si para ellas o para una niña de 15 años lo que sigue es embarazarse? Yo estoy trabajando mucho tiempo en un hospital del Estado de México, en donde yo les preguntaba a los 15 años a qué se dedicaban y por qué se habían embarazado. Y a esa edad, pues finalmente ya vivían con su pareja. Y si la niña tenía 13 años, la pareja tenía 14 años, la pareja ya trabajaba y al vivir juntos lo que seguía era pues embarazarse. En otras situaciones veía yo a la madre de 40 años embarazada con la hija de 15 años embarazada, y la hija se había salido de casa porque la madre tenía una nueva pareja que era drogadicta, y finalmente fue una manera de evadir esa situación en la que vivía, y al vivir ya ahora con el novio de 16 años lo que seguía era embarazarse. Entonces nosotros lo vemos como algo fuera de serie. Sin embargo, ¿cómo cambias tú paradigmas, cómo cambias tú modos, cómo cambias tú maneras de pensar que ya están establecidas? Entonces, probablemente esto vaya a llevar pues mucho más tiempo de lo que nosotros esperamos, y no va a empezar, bueno, probablemente empiece con la educación dentro de las escuelas, pero se tienen que cambiar formas y maneras de pensar definitivamente desde casa, desde los medios de comunicación, desde, como dice la doctora, las telenovelas que nos dan información que
pues es una información que probablemente como cultura mexicana tomamos como una verdad. Entonces tiene que cambiar pues mucho en cuestión a nuestra sociedad. Muchísimas gracias. Ya tenemos diversos aristas sobre esta problemática que es enorme y que atraviesa diferentes sectores. Le cedo el micrófono a Alejandra. Muchas gracias. Agradecemos, Lorena, tu participación esta tarde, el interés de Excelsior de formar parte de esta moderación del panel, especialistas, agradecemos la información, el generar información con valor 360 grados, y a cada uno de los medios que nos visita esta tarde, así como los que nos siguen por redes sociales. También agradecemos su asistencia y su interés en que la Universidad La Salle les dé información. Y bueno, lanzaremos ahorita unos minutos, 5 o 10 minutos de preguntas. Si alguien quiere hacer alguna a nuestros invitados, les pedimos de favor que den su nombre, el medio que están representando y quién quiere que responda a su pregunta. Hola, buenas tardes. Marilena Pazzi de la cadena Univisión. Quien guste responderme la pregunta, su impresión. Estoy de acuerdo con el abogado penal, bueno, falta también ese acercamiento a la lectura espiritual, el darnos el valor, el respeto, las propias mujeres. Pero, ¿qué me contesta cuando uno de los representantes más importantes en México de la Iglesia Católica, el cardenal Juan Sandoval, dice o declara: las mujeres tienen la culpa de que las maten porque se suben con cualquiera? Y hacía referencia a un experimento que se dio en Ciudad Juárez, cuando este era el foco de feminicidios, y decía, bueno, un policía se vistió de civil, dio unos roles por el centro de la ciudad e invitó a mujeres a que se subieran a su coche. Entonces, ya cuando juntaron aproximadamente 40 mujeres, las llevaban a la comandancia y les decían, ya ven, ustedes tienen la culpa porque ustedes se suben con cualquiera que anda bien vestido o que trae un buen coche. ¿Alguna impresión? Creo que sería enfocado para mí. Sí, hay una técnica jurídica que es el funcionalismo de Claude Roxin, de Jutta Jacobs, que es algún tema nuevo que está llegando fuerte de Alemania, que nosotros, muchas ocasiones, la víctima provoca el ilícito. Por ejemplo, una persona, un peatón que se atraviesa cuando están pasando los carros, se avienta. Él es causa de que llegue y lo golpee este coche. Él provoca muchas ocasiones estas situaciones. Es un funcionalismo que se está dando, moderado de Clarroxin. En este caso, lo que dice este sacerdote, quiero pensar que él, antes que nada, lo consultó con abogados sobre esta corriente. Porque en ocasiones dice, bueno, a ver, si tú lo haces de esa manera, te vistes provocativamente, y pasas por alguna zona, no quiero hablar para no lastimar ninguna colonia, por alguna colonia media agresiva, te van a faltar el respeto y te van a lastimar. Ahora, quiero decirle algo también, señorita. En México es delicado ser mujer, de verdad es delicado ser mujer, es agresión la que vemos, ¿no? Pero eso deben también tener sus precauciones. Yo me supongo que es por esa línea. O sea, toma tus precauciones. No tomes un camión a las 12 de la noche y te subas con cualquier persona. Si vas provocativa, te van a hacer. Debes ser libre de actuar como tú quieras, pero debe haber una moderación en ciertos lugares para su forma de vestir y sobre todo para cuidarte de con quién te subes. No porque sea una cara bonita, le des entrada. Por eso muchas veces sí también uno provoca, en base al funcionalismo. Bueno, yo aquí nada más rápidamente me parece, y difiero un poco de mi colega, es victimizar doblemente a la mujer. Y en este caso es pensar que la víctima provocó su propio delito y entonces hay que juzgarla en ese tenor. No es nuevo lo de Juan Sandoval Íñiguez en términos de decir eso, ha dicho otras cosas. Hay otros obispos que han dicho cosas parecidas. Hubo un obispo, no va a ser su nombre, pero estuvo en Ecatepec, ya saben, que decía, démosle la píldora anticonceptiva a las mujeres.
Yo estoy de acuerdo, pero que se la pongan entre las piernas y no las abran. Y eso es imperdonable viniendo en una sociedad plural, ¿sí? En este caso hay que entender que muchas de las posturas son de algunos clérigos y habría que matizarlo en términos de la iglesia misma. Dentro de la iglesia no es un conjunto homogéneo, hay diferentes opiniones, pero muchos de ellos, y sobre todo en el caso de estos clérigos, ven en el relativismo una amenaza a la moral católica que ha identificado este país. Pero somos una sociedad plural y en ese sentido creo que la laicidad es un elemento importante para garantizar las libertades de las mujeres y todos, pero en el caso de las mujeres tienen la libertad de vestir sin ser acosadas, vestirse en su libertad. ¿Y por qué tengo yo que cuidarme o tiene que cuidarse para no ser agredida? Y esto en términos generales hasta la violencia. Es decir, yo no puedo usar un reloj porque me van a asaltar. Creo que no hay una garantía del Estado de Derecho, pero también no hemos aprendido a convivir entre nosotros. Y en este caso, muchos clérigos, y no solamente ellos, hay pastores evangélicos también que lo piensan. Y hay sobre todo iglesias cristianas que también lo piensan. El problema es que están pensando de una moralidad única cuando ya no existe esta moralidad. Y podemos enunciar miles de casos, pero hay que tener y hay que precisar de dónde lo están hablando. Y si está hablando como político, entonces el Estado mexicano es un Estado laico y había que limitar esas expresiones, sobre todo en este sentido. Sí, visto desde otra perspectiva, pero complementando esto, creo que sí, es desde luego un discurso recurrente en algunos representantes de la Iglesia y me parece que es una forma de violencia también. Es decir, sí podemos considerar que existe el ejemplo, sí es la moralidad y demás, pero yo creo que en la medida en que ese discurso es pronunciado por una persona que tiene cierta identidad, se convierte en sí mismo en un acto de violencia y en una forma de justificar cierto tipo de actuaciones en contra de las mujeres. Difiero en relación al laicismo. Necesitamos tener una religión, necesitamos tener una creencia, necesitamos que nos inculquen valores, definitivamente, y también es importante conllevar esto, no porque sea un representante de la Iglesia tiene la verdad, tenemos la obligación nosotros de prepararnos, conocer, es la idea importante sobre las cuestiones espirituales, es una obligación de nosotros, porque la verdad es una nada más. No puede haber varias verdades. Una es la verdad. No, sino que debe tener cuidado en dónde va a entrar y con quién va a andar. Debe cuidarse, eso sí, definitivamente lo que decía hace un momento. Sabes que es una persona que ya tiene fama de que es un mujeriego y te gusta, pues te vas a arriesgar si sales con él. O sea, cuídate, eso es muy importante. Ese es mi punto de vista. Muchas gracias. Tenemos otra pregunta por acá. Bueno, también dirigida hacia todo el panel. Perdón. Bueno, soy Eduardo Buendía de Reporte Índigo. Quiero preguntarle su opinión acerca del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, que uno es el ente encargado de listar y de reunir todos los datos que tienen las procuradurías. Les comento su opinión al respecto acerca de que hace unas semanas informó que hasta ahora va a empezar a contar los homicidios de mujeres y los homicidios de hombres. Va a integrar también otros delitos, por ejemplo, como el narcomenudeo, entre otros. Pero mi pregunta va dirigida a ustedes. ¿Qué opinan acerca de que este ente que pertenece a la Secretaría de Gobernación hasta ahora va a comenzar a hacer ese conteo, siendo que es un fenómeno que estamos observando nosotros pues ya desde 1993, ¿no? Que fue cuando comenzó lo de Ciudad Juárez? Entonces, bueno, quien desee contestar mi pregunta. Bueno, lo que se anunció es un cambio de metodología. Realmente los delitos siempre se han estado contabilizando, pero no se han categorizado como tal, ¿no? O sea, se categorizaban de forma general. De hecho, por ejemplo, los homicidios, no tenemos registro de homicidios que se hayan hecho en el país,
a nivel sectorial como se hace ahora. La cifra más reciente es del 97, es algo muy reciente a pesar de que la violencia ha sido histórica, ¿no? Y no había forma de categorizarlo, eso tiene que ver con la construcción de varios conceptos. Lo que tenemos que cuidar ahora es que las nuevas cifras que se van a dar a partir de este mes, ¿verdad? Porque octubre fue el último mes que se utilizó esta metodología. Lo que tenemos que cuidar y estar al pendiente en términos académicos es que esas cifras puedan ser comparables, que las estadísticas puedan ser comparables y podamos seguir trabajando de la misma manera, es decir, que si usamos una cifra de el año 2000, la podamos comparar obviamente con ciertas metodologías con la que se van a dar a continuación, ¿no? Me parece que es una forma un poco más precisa de estar señalando o de estar clasificando los delitos que se cometen en el país. Solamente acotaría eso, ¿no? Que cuidemos la forma en que se va a dar. Algo que hay que criticar es que la metodología no se ha publicado y se debió de haber publicado antes, se debió de haber consultado antes expertos para que esa metodología se construyera en conjunto con la comunidad académica y científica del país, y eso es un error que cometió la dependencia. Sin embargo, bueno, habría que ver la forma en la que se puede ir resarciendo ese error, ¿no? Pero hay que estar muy al pendiente de esas nuevas cifras. Nada más complementando lo que dice Carlos. Me parece que es importante este cambio de metodología, es más precisa, porque en principio, si uno registra feminicidio y homicidio de mujer, ahí hay problemas. ¿Dónde es un feminicidio? ¿Dónde es un homicidio que no tiene que ver con la parte de género? Y entonces, esta primera estadística nos permite tener un paraguas de medir todas las muertes, en el caso de hombres y mujeres, y empezar ahí empezar a ser puntual y sobre todo muy preciso en cuanto dividir este tipo de homicidios. Y sí, faltó discutir esto, porque de repente decir feminicidio, o antes se calificaban como homicidios pasionales, era un tema de una carga moral impresionante. Entonces, la cuestión es, contabilizar los homicidios de esa manera nos permite tener mayor precisión. Si tomamos en cuenta que antes ni siquiera había datos precisos sobre el número de homicidios, variaba entre desaparecidos, homicidios y todo este asunto, creo que me parece que es un punto importante, pero hay que socializarlo. Muchas gracias. ¿Tenemos alguna otra pregunta? Buenos días, Saúl San Vicente, de la Universidad de Insurgentes. Han hablado de una forma estupenda acerca sobre la violencia hacia las mujeres, recordando hace algunos meses el asesinato de una alumna de la Universidad La Salle, condenada por una persona y tirada burdamente ahí en un paso, ¿no? En medio de la tierra, que no tiene justificación alguna el acto, no tiene ninguna justificación. Pero justo como panelistas y expertos en esta área de la violencia contra las mujeres, desde lo económico, desde lo mediático, desde la justicia, desde lo social, desde lo psicológico, desde lo médico, ¿ustedes cuáles son o qué creen que sean las causas que lleve justo a una persona, a un masculino, a poder hostigar, a poder cometer el acto de asesinar, o qué factores han de influir, ¿verdad?, para que se convierta justo en generador de violencia hacia las mujeres? Bueno, el caso de nuestra alumna asesinada, ahí que fue secuestrada de su hogar y se encontró su cuerpo, fue un hecho que lamentó la propia universidad. Y ahí no están claras las causas en términos si fue un feminicidio o no, un secuestro. Y estas por eso nos lleva al tema de cómo registrar este tipo de cosas. Más allá de esto, lo que tenemos que pensar es las causas de un hombre que lleva a atacar por el género, por su género, y ejercer un tipo de violencia sobre las mujeres, es el poder que siente que tiene y la impunidad en la que se mueve. Esto no es privativo, nosotros padecimos esto.
Pero hay otros ámbitos académicos y a veces profesionales donde se ejerce este tipo de violencia. Simplemente miren al norte lo que está pasando. En el norte, Nuevo León ha tenido diferentes casos, en universidades distintas hemos tenido diferentes casos donde se ejerce un tipo de violencia. Ahí lo que tenemos que hacer nosotros como comunidades académicas, como instituciones de educación superior, es generar protocolos y sensibilizar sobre el tema. Creo que es una agenda pendiente que tenemos, en la universidad se ha avanzado sobre esto, pero que me parece importante señalar que al final de cuentas la violencia de un hombre sobre una mujer tiene que ver con este asunto de no considerarlo igual en el terreno social y entender que puede destruirla y puede poseerla como un objeto. Esas son cosas que tenemos que cambiar en este sentido y nos toca a nosotros hacer ese tipo de ejercicios. Muy bien. Adelante. Sí, bueno, hablando también de la comunidad La Salle, hace pocos días una alumna también me escribió para saber dónde denunciar ciertos mensajes que le han llegado y que han infiltrado toda su información. Me parece que fue en WhatsApp, así que me pidió algunos números o qué era lo que podía hacer, así que sí, tenemos bastante trabajo también con nuestra comunidad, definitivamente, para poder prevenir todo eso. Me estoy iniciando en este caso, y ojalá se quede ahí, con mensajes, nada más. Efectivamente, y bueno, justamente podemos utilizar este ejemplo para fortalecer el tema que la universidad está trabajando contra la eliminación de la violencia contra la mujer. Tenemos un área específica que es el CIBE, nos acompaña esta mañana la coordinadora, que es la maestra Aide Negrete, que cuenta su área con un protocolo justamente de protección para cualquier tipo de comentario o aviso de alguna de estas situaciones. Así es que efectivamente es un compromiso el que tenemos, es un compromiso con el que estamos trabajando para fortalecer y ser parte de las acciones que tanto universitariamente como sociedad podamos favorecer en México contra esta eliminación. ¿Tenemos alguna pregunta más? Cerramos con la última, de favor. Hola, buenos días. Mi nombre es Lucy Camacho y soy alumna de aquí de la Universidad La Salle, de la licenciatura de Ciencias de la Educación. Cuando nosotros hablamos de violencia contra la mujer, no sé si solo me pasa a mí, pero muchas veces la connotación que se le da es que la violencia es generada por los hombres, que nos sentimos, bueno, violadas por los hombres, acosadas por los hombres, que el acoso laboral es por parte de los hombres. Mi pregunta sería, ¿qué tanto desde todos estos ámbitos se maneja desde política, desde educación, desde la medicina, también la violencia generada por parte de las mujeres? Porque en mi experiencia muchas veces sí han sido los hombres, pero también me ha pasado que he sido violentada por mismas mujeres. Y creo que es algo que muchas veces no se toca y es muy importante porque buscando la dignidad de la mujer y que nosotras mismas busquemos formas de que no haya violencia, somos también violentadas por mujeres. Es parte de la construcción del estereotipo, el hecho de decir que únicamente las mujeres somos violentadas por hombres, cuando en realidad en todos los ámbitos que hemos identificado existe también la violencia de las mujeres hacia las mujeres. Y yo creo que también tendríamos que empezar a hacer visible este ambiente, porque tiene que ver con todo lo que hemos hablado de las posibles alternativas y de las formas de transversalizar este problema y sus soluciones. Entonces también es mucho más frecuente de lo que podemos pensar el caso de la violencia de las mujeres en contra de ellas mismas. Sí, y yo también quisiera agregar que sí, definitivamente existe violencia de las mujeres hacia las mujeres. Mi propuesta desde la psicología sería derrumbar la cuestión de género. No debería de existir, desde mi postura. Si estoy hablando de no debería de existir una diferenciación entre hombres y mujeres, no educar con esta domesticación hacia el hombre y hacia la mujer. Y debe de existir también
una prevención de la violencia contra el hombre de la misma manera que en la mujer, definitivamente. Eso sí, se debe dedicar bastante tiempo y bastante investigación para los dos temas, porque también los hombres lo vivencian. Pero me parece que si lo restáramos las cuestiones de género, nos evitaríamos muchas cosas en México. No debe de aparecer eso. Bueno, yo rápidamente, Lucy, muchas gracias por este comentario, me parece muy acertado. Y aquí que me gustaría reivindicar a las corrientes feministas. El feminismo en esta nueva corriente no es contra el hombre, sino es la búsqueda de la igualdad. Y hay que reconocer estas corrientes feministas que nos dicen, estamos en una cultura heteronormativa. Parece muy complejo, pero hetero significa simplemente la cuestión que hemos normalizado estas diferencias de género. Y en este sentido, las mujeres, al estar en esta cultura heteronormativa, sienten que es normal agredir a otra mujer y no reconocen lo que puede hacer la otra mujer y reproducen esquemas de violencia machista sobre las propias mujeres. Una mujer no puede llegar a un puesto alto porque piensan que lo hizo por favores sexuales. Una mujer no puede hacer cosas porque entonces ya es una marimacha. No es, y empieza una serie de estereotipos. Creo que una parte importante, y sí quiero recalcar, reivindicar esta parte de los movimientos feministas en los últimos años que buscan hacer evidente esta cuestión heteronormativa. Es decir, somos iguales, pensemos que somos iguales, reconozcamos que estamos heteronormados, es decir, normalizamos la propia violencia mujer contra mujer, hombre contra mujer. Me parece que es importante esta discusión que tú estás marcando. Gracias. En la cuestión de la práctica médica, digamos, sobre todo en la medicina institucional, la cuestión de las oportunidades laborales prácticamente son las mismas. Actualmente el ejercicio de la medicina ha tenido como incremento en la cantidad de mujeres que son médicos y obviamente médicos igual en cuestión de la obstetricia también prácticamente el 50% de las mujeres, de los obstetras son mujeres y 50% hombres. Obviamente quienes requieren de la atención por un obstetra son las mujeres, entonces la violencia se puede dar por ambos géneros. El uso del término violencia obstétrica, les decía, no hay manera de medirlo, sin embargo las manifestaciones de las mujeres que han recibido violencia obstétrica la han dado de diferentes maneras, desde burlas, desde ironías, desde regaños, desde insultos. Entonces, y eso puede ser tanto por una mujer médico como un médico como tal. Entonces, pues, digamos, prácticamente no es únicamente de parte de los hombres, también es de parte de las mujeres. Sin embargo, toda esta normatividad que se ha dado alrededor de este término ha ayudado a que nosotros como médicos nos moderemos en cuestión a los términos o a la manera de dirigirnos hacia las pacientes y hasta cierta manera ha ayudado a hacer una distinción en qué momento se está ocupando la violencia y en qué momento no, y a disminuir estos índices, aunque obviamente todavía falta mucho por hacer. Muy bien, pues muchas gracias. Es así como terminamos esta mañana generando información con valor por parte de nuestros especialistas. Agradecemos a Lorena Reyes, quien esta mañana estuvo moderando el panel de conocimiento, a cada uno de nuestros panelistas, los 360 grados, a los reporteros que nos acompañan presencialmente desde redes sociales, también a invitados de otras universidades, colaboradores de nuestra institución, administrativos y directivos. Aide, muchas gracias por estar esta mañana con el interés sobre todo para nuestra comunidad en el tema de eliminación de violencia, para que a partir de nuestro Centro de Impulso y Vida Estudiantil hagamos prácticas que justamente puedan regresar valores, dignidad y sobre todo la eliminación en este marco del 25 de noviembre de la violencia contra la mujer. Quedamos a su atención. Cualquier tema que quieran completar, alguna entrevista directa con alguno de nuestros especialistas o con la directora de nuestro Centro de Impulso y Vida Estudiantil, por favor contáctenos. Así es como terminamos esta mañana. Indivisa Manus.